Tras la rendición japonesa al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siguió probando armas nucleares. Pero en lugar de probar esas armas en zonas desoladas, inútiles y despobladas, Estados Unidos decidió probarlas en este lugar idílico del Océano Pacífico, un verdadero paraíso oceánico. No consideraron la destrucción de hábitats, el envenenamiento de océanos y tierras, la muerte animal ni la alteración de ecosistemas. Todas esas son preocupaciones éticas terribles que se ignoraron, pero la principal preocupación ética al probar armas nucleares en esta zona era que había personas viviendo ahí. Esta es la historia de esas personas. Un atolón es un grupo de islas que rodean un arrecife de coral, ricos en belleza natural y vida silvestre. Son importantes para los ecosistemas marinos locales por la presencia de un arrecife de coral. Los arrecifes de coral son muy importantes para los ecosistemas marinos, ya que el coral genera oxígeno, proporciona refugio y resistencia contra las tormentas, y también una fuente de alimento para las criaturas que viven en el océano. Destruir el coral convierte esa zona del océano en una ciudad fantasma. Por eso David Attenborough suele enfatizar la importancia de proteger el coral en prácticamente todos sus documentales galardonados. El atolón de Bikini no fue la excepción. Al ver el atolón de Bikini, podrías confundirlo con cualquier destino de playa que ves en Instagram. Los atolones suelen tener pocas poblaciones porque es difícil vivir ahí, ya que gran parte de la tierra está aislada. Pero sí hay gente que vive ahí. En 1946, 167 personas vivían en la isla Bikini, en el atolón Bikini. Había sido su hogar durante toda la descendencia de esas familias, que era de aproximadamente 3.600 años. Solo conocían la vida en la isla Bikini. La mayoría de la gente eran pescadores y agricultores, pero también expertos fabricantes de botes y marineros, ya que su vida y economía giraban en torno al mar. Son una sociedad interesante con costumbres que son un poco diferentes a las de la sociedad occidental promedio. Las mujeres poseían la propiedad, no los hombres, y esta solo se heredaba o transmitía entre generaciones, no se podía comprar. La tierra es estatus en la cultura marshallense y representa la mayor riqueza e importancia. Para los marshallenses la tierra es oro. Ser dueño de tierras te convertiría en una figura muy importante en nuestra sociedad. Sin tierra, ¿serías visto como una persona sin importancia? Yucua Hacayo en 1987. Otra diferencia con nuestra cultura es que las mujeres no pueden mostrar muslos en público. Pero es muy común mostrar los senos sin que se les preste mucha o ninguna atención. Ahora sí, te preguntas por qué todas visten igual. Nosotros, tanto en la actualidad como en fotos históricas, bueno, eso es porque los misioneros cristianos llegaron a la isla y convencieron a los nativos de que irían al infierno y serían castigados por Dios por vestirse con su ropa tradicional. Así que la vestimenta cultural del pueblo de Bikini fue lentamente suprimida hasta hoy. Nadie la usa. Es como si los misioneros la hubieran borrado de Bikini. Las islas ya habían sido ocupadas previamente por influencias extranjeras. En los 1800, los alemanes anexaron las islas para cultivar y cosechar plantaciones de coco y producir aceite de copra. Los suelos del atolón de Bikini eran muy fértiles, posiblemente porque parte de la tierra era volcánica, debido a un volcán en escudo a 50 millas. En la Primera Guerra Mundial, los japoneses ocuparon las islas y delegaron los asuntos locales. No intervinieron hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las Islas Marshall adquirieron gran importancia estratégica para la marina japonesa. En 1944, las fuerzas estadounidenses tomaron Kwajalein y eliminaron a los japoneses de las islas. Y esto nos lleva justo al punto en el que comenzamos esta historia. A lo largo de toda la historia solo hay un país que ha usado armas nucleares contra alguien. Ni los terroristas lo han hecho, pero Estados Unidos sí. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, mostrando al mundo su terror. Ese tipo de terror nunca había existido hasta ese momento.
esa debería haber sido la única vez que se presenciara ese terror. Pero desafortunadamente, Estados Unidos a menudo se ha definido por la competencia que enfrenta, y cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decidió comenzar el desarrollo de armas nucleares, Estados Unidos respondió aumentando sus propios programas. La Marina de Estados Unidos quería saber el efecto de armas nucleares en barcos, aunque no había guerra. Querían saber si era posible espaciar los barcos en el puerto para minimizar los efectos de una bomba nuclear. Sí, eso es correcto. Según Newsweek, en 1946, esa fue la razón para detonar la fuerza más destructiva jamás vista. Para ver si algunos barcos en un océano podían resistir la fuerza que había arrasado ciudades. Llámame escéptico, pero eso me parece más una excusa que una razón. A mí me suena más a que Truman y el ejército de Estados Unidos realmente amaban su nuevo juguete. Ellos solo querían jugar con eso un poco más. En febrero de 1946, la Marina de Estados Unidos, por orden del presidente Truman, llegó al atolón de Bikini y pidió a las 167 personas que vivían en la isla que se marcharan voluntariamente. Les informaron a los residentes, cuyas familias vivieron aquí por miles de años, que Estados Unidos planeaba detonar armas nucleares por el bien de la humanidad. Parece inventado, pero no lo es. De verdad le dijeron a la gente que tenían que detonar bombas nucleares y destruir su hogar ancestral para salvar al mundo. Incluso hicieron películas de propaganda para vender esta terrible narrativa en casa. Estados Unidos y aparentar ser héroes. Literalmente lo están filmando en este clip aquí. La gente no quería irse y tomó muchos días de deliberación antes de que el rey finalmente entendiera que, aunque se había formulado como una petición, en realidad no lo era. Luego los isleños fueron reubicados en la isla cercana a Rongerik, donde vivieron felices para siempre. En 12 años, Estados Unidos detonó 23 bombas nucleares en el atolón de Bikini. Eso es casi 2 por año. Cada bomba era más grande y destructiva que la anterior. Y cada bomba vomitaba cientos de millones de partículas de polvo radiactivo sobre el paisaje, como una manta invisible de muerte. Estados Unidos afirmó que las bombas no causarían grandes problemas por la lluvia radiactiva, pero esto se probó incorrecto en la primera prueba. La prueba Baker de Crossroads en 1946 liberó tanto cesio radiactivo que contaminó suelo y océanos, volviéndolos inutilizables. Los barcos en los que Estados Unidos estaba probando las bombas estaban tan radiactivos que la Marina de los Estados Unidos simplemente los hundió todos hasta el fondo del océano. El presidente de la Comisión Atómica, químico de profesión, llamó a la prueba Baker de Crossroads el primer desastre nuclear mundial. ¿En serio? ¿Dormía cuando lanzaron las 2 bombas sobre Japón? ¿Podrías justificar la primera prueba de ser solo imprudente, ya que realmente no estaban seguros de qué tipo de daño causaría? Pero en las siguientes 22 explosiones nucleares, Estados Unidos sabía exactamente qué tipo de daño causarían tanto la explosión como la lluvia radiactiva, y aún así continuaron detonándolas. No creo que sea injusto decir que no les importó, destruyeron ecosistemas, animales, peces y arruinaron el hogar ancestral de un pueblo soberano, quizá para siempre. Ahora, sé que algunas personas en la audiencia no verán esto como algo importante. Así que, para darles contexto, imaginen que China decidiera detonar 23 bombas nucleares en tierras agrícolas estadounidenses, arruinando su capacidad para la agricultura, destruyendo la vida silvestre. Ahora, incluso si China acordó pagar miles de millones de dólares en compensación a Estados Unidos por la pérdida, me imagino que absolutamente nadie lo aceptaría jamás, y tampoco los habitantes de Bikini. Y ellos no recibieron miles de millones en compensación. El entorno circundante sería golpeado continuamente por enormes explosiones, y una enorme cantidad de material radiactivo comenzó a impregnar la poca vida silvestre y marina que quedaba, que no era mucha. Según los registros de la Marina de los Estados Unidos, la lluvia radiactiva de las pruebas cubrió 50.000 millas cuadradas.
Son 50.000 millas cuadradas alrededor de Bikini, donde el suelo quedó infértil, los mares imposibles de pescar y la tierra inhabitable de forma permanente. 64 personas de islas cercanas, que Estados Unidos aseguró no serían afectadas por las pruebas, luego sufrieron graves envenenamientos por radiación. Me pregunto cómo les estará yendo a nuestros habitantes de Bikini que andan saltando de isla en isla. Tal vez deberíamos ver cómo están. En 1948, el antropólogo hawaiano Leonard Mason visitó a los reasentados en Rongerik para ver cómo se adaptaban a su nueva vida. Lo que halló lo sorprendió. Los 184 residentes tenían hambre y desnutrición. Cuando Leonardo preguntó qué causó esto, un aldeano respondió: conseguimos pocos peces. Toda la comunidad debía compartir esa pequeña cantidad. Los peces no eran aptos para comer ahí. Eran venenosos por lo que comían en el arrecife. Nos enfermamos al comerlos, como cuando se duermen brazos y piernas y no sientes nada. Nos levantábamos para ir a las canoas, pero caíamos por lo enfermos que estábamos. Pedimos a estos hombres de América que nos trajeran comida. Nos moríamos, pero no nos escucharon. El problema era que Rongerik no tenía tierras cultivables porque su suelo era muy pobre, así que no podían cultivar alimentos, ni siquiera cocos. La isla no tenía laguna, así que tampoco había muchos peces que encontrar. El poco pescado que lograban atrapar estaba contaminado con radiación por nadar y alimentarse cerca del arrecife en Bikini. Aunque el pescado enfermaba a todos, no tenían otra opción y compartían un poco al día entre 184 personas. Cuando pidieron a los habitantes de Bikini dejar la isla, les dijeron que sería temporal y ahora muchos desean volver a sus hogares. Realmente no entendían que nunca podrían volver a vivir ahí. Como muchas veces en la historia, los estadounidenses prometieron todo a los habitantes de Bikini, pero no les dieron más que enfermedad y polvo. En 1997, un habitante recordó lo que la Marina estadounidense le dijo en ese momento: nuestro pueblo siempre recordará las promesas de los estadounidenses. Nos dijeron: no importa si están viviendo en un banco de arena o incluso a la deriva en una balsa en el mar, nosotros los cuidaremos como si fueran nuestros propios hijos. Les creímos y de alguna manera estábamos contentos de que ellos fueran a cuidarnos. El mundo era un lugar extraño para nosotros en ese entonces. Simplemente no podíamos entender por qué querían nuestra isla, pero sabíamos que teníamos que seguir sus peticiones. Cuando Leonard regresó a Estados Unidos, contactó a un periodista llamado Harold Ickes, quien también fue exsecretario del Interior, y luego escribió sobre la historia culpando a la Marina de los Estados Unidos por su ignorancia e indiferencia hacia las personas hambrientas, quienes solo estaban en esa situación porque Estados Unidos había requisado su hermoso hogar y lo había convertido en un infierno radiactivo. La isla de Rongerik no fue elegida por los bikinianos. Siempre supieron que era un lugar desolado donde nada crecía, incluso antes de que les pidieran vivir ahí. Su reputación era tal que los isleños locales creían que estaba embrujada y por eso no crecía nada ahí. Estados Unidos simplemente desestimó lo que decían los isleños en ese momento. Solo les importaba sacar a la gente de su hogar, no su bienestar después. Después de que las historias negativas criticando al ejército salieron en la prensa, la Marina decidió actuar. Regresaron a Rongerik y avisaron a los habitantes de Bikini que serían reubicados otra vez, sin tierras ni aguas para pescar. Su hogar era un conjunto de tiendas de campaña instaladas junto a una pista de aterrizaje de una base militar estadounidense en Kwajalein. Sabes, realmente es bastante triste ver que la gente de Bikini pasó de vivir en un paraíso tropical, feliz, pacífico y autosuficiente, a sobrevivir con una pasta de harina y agua y suplicarle a la Marina de los Estados Unidos por comida mientras vivían en tiendas de campaña junto a una pista militar en tan solo un par de años. Meses después, los isleños fueron trasladados nuevamente. Su nuevo hogar era la isla de Kili, una pequeña isla de apenas un cuarto de milla de tamaño, sin laguna para pescar, y solo un pequeño terreno para la posible agricultura.
Sin arrecife de coral ni laguna, la isla sufría fuertes corrientes y olas, lo que impedía navegar en barcos pequeños y canoas. Hasta los barcos de la Marina de Estados Unidos tenían dificultades para detenerse y entregar comida por el mar peligroso. Para que se den una idea del tipo de lugar que es Kili, consideren que durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses la usaron como isla prisión para prisioneros de guerra. Los habitantes de Bikini también llegaron a creer que su nuevo hogar era realmente su prisión. Los primeros extranjeros en llegar a esta parte del mundo fueron los alemanes y después vinieron los japoneses. Durante estos tiempos, Kili era como prisión para quienes se portaban mal. Luego llegaron los estadounidenses. Sentimos que Kili es como una prisión, pues no podemos ir a otra isla ni dar una larga caminata cuando la vida nos pesa. A menudo, los barcos no quieren detenerse ni descargar suministros en la isla. Los estadounidenses olvidaron sus responsabilidades con nosotros y de nuevo morimos de hambre. Estábamos llenos de preocupación y cerca de la muerte. Otra vez sus promesas no se cumplían. Con el tiempo, los desplazados de Bikini notaron que no podían mantenerse en la isla, pues no lograban cultivar ni pescar suficiente comida. Le rogaban a cualquier estadounidense que los ayudara. Estados Unidos finalmente comenzó a llevar productos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a la isla para ayudarlos, pero esto no era gratis, y los isleños tenían que comprárselos a Estados Unidos. Sin comercio ni economía, los isleños no tenían dinero y volvieron a morir de hambre. De hecho, el dinero no era un concepto sólido para la gente de las Islas Marshall, pues vivían de la subsistencia. O al menos lo eran. Antes de que Estados Unidos los liberara, no existía el capitalismo ahí. Cultivaban su comida, se autoabastecían e intercambiaban artículos hechos a mano por diversión y cultura, como el resto del mundo antes de 1600. Hoy, gracias a que Estados Unidos irradiaron sus tierras de cultivo por los próximos 10.000 años, se ven obligados a depender de la ayuda estadounidense para sobrevivir, porque es imposible que se mantengan solos. Los isleños empezaron a resentirse entre ellos por haber permitido que esto les sucediera. Esto generó desconfianza y conflictos en una comunidad que antes vivía en paz por miles de años. Sus vidas como agricultores y marineros autosuficientes se perdieron para siempre. Antes nos molestábamos por confiar en los estadounidenses y sus promesas. Nos gritábamos que las promesas no eran ciertas, porque seguramente esto no era lo mejor que podían hacer, como habían prometido. Después de todo, estaba claro que se habían olvidado de nosotros. Tras décadas de ser ignorados por los estadounidenses, en 1972 llegó un grupo de científicos para llevar a algunos bikienses de regreso a su hogar, plantar cultivos y construir casas, diciéndoles que por fin podían volver. 100 personas volvieron a la isla. Los isleños se sintieron rápidamente en casa y felices, como si los estadounidenses por fin hubieran cumplido su promesa y los devolvieran a su hogar, donde podían pescar, cultivar, navegar y remar en canoa. En los años 70 trabajé en NAU y Bikini, plantando cultivos, quitando maleza y, en general, restaurando las islas. Me sentí tan feliz, en paz y orgulloso, y ¿por qué no? Era nuestra tierra, nuestras islas, y estábamos contentos de trabajar y vivir ahí. Sentíamos que pertenecíamos a Bikini. Nos dijeron que era seguro comer lo que quisiéramos, así que lo hicimos. Teníamos muchos tipos de alimentos, plátanos y cosas así. Según algunos registros militares que luego fueron desclasificados, los científicos estaban sumamente interesados en ver cómo la radiación afectaba al cuerpo humano cuando se exponía a grandes cantidades de ella. Eso influyó en su decisión de decirle a la gente que era seguro regresar cuando todavía estaba letalmente radiactivo. No hay manera de saberlo con certeza, pero no sería la primera vez que el ejército de Estados Unidos y la medicina hacen experimentos peligrosos en personas sin avisarles. La gente notó que algo iba mal cuando la tasa de mortinatos subió rápido.
Los abortos espontáneos eran comunes y los pocos niños que sobrevivían nacían con deformidades, algo inédito en 3000 años de historia de la isla. En 1975, los científicos regresaron para realizar pruebas médicas y descubrieron que las personas que vivían allí tenían plutonio, estroncio y cesio en la sangre en niveles peligrosos, lo que probablemente estaba causando el gran aumento de problemas médicos. Las palmeras de coco absorbieron elementos radiactivos por sus raíces. Luego esto se transfirió a la leche de los cocos. Los isleños tomaban leche varias veces al día. Los cangrejos locales, parte esencial de la dieta de Bikini, también se contaminaron con radiación al comer cáscaras de coco. Los científicos informaron a la gente de Bikini que debían abandonar la isla porque los estaba envenenando, y si se quedaban, todos se enfermarían, morirían y su ácido desoxirribonucleico se corrompería, haciendo imposible que continuaran su sociedad y linaje. Al final, los estadounidenses y científicos dijeron que debíamos dejar Bikini. Nos dijeron que habíamos consumido mucho veneno y ya no era seguro vivir en Bikini. Odiábamos dejar las islas donde por fin habíamos encontrado paz y tranquilidad tras tantos años. Con una tristeza intensa en el alma, se sentaron en los barcos estadounidenses y vieron su hogar, su significado, su vida, alejarse y hacerse más pequeño en el horizonte mientras regresaban a su isla prisión, desplazados para siempre y sin hogar para siempre. Hoy en día hay alrededor de 5.000 personas de Bikini. Ni una sola vive en la isla Bikini. Mientras investigaba esta historia, me encontré con una cita de uno de los antiguos residentes de Bikini, la isla que creo que resume perfectamente la tristeza de la historia. El Bikini es como un pariente para nosotros, padre o una madre o una hermana o un hermano. Tal vez más como un hijo concebido por nosotros mismos, carne y sangre, y luego para nosotros. Ese niño se había ido enterrado y muerto,